Mi tía fingió una enfermedad terminal para hacerme donar mis ahorros, y al descubrirse la farsa, me tacharon de insensible. Desde que tengo memoria, mi tía Gloria ha sido ese tipo de persona que parece vivir a base de tragedias, favores pendientes y pequeños dramas que siempre giran en torno a ella. La clase de mujer que si se le rompe una uña, actúa como si hubiera perdido un dedo, si le duele la cabeza, lo convierte en una migraña crónica, y si no puede pagar una factura, entonces es porque el mundo la castiga por ser una mujer fuerte que siempre ayudó a todos. Yo crecí con esa imagen como un telón de fondo constante, aunque con el tiempo aprendí a no prestarle demasiada atención. Sin embargo, lo que nunca imaginé es que esa capacidad suya para el melodrama acabaría mutando en una mentira tan grande, tan despreciable y tan maliciosa, que no solo me vaciaría los bolsillos, sino que me dejaría marcado por completo, porque lo que hizo fue jugar con mi dolor, con mi cariño, y con la figura de madre que ella misma construyó frente a mí tras la muerte de la mía. Cuando mi mamá falleció, yo tenía apenas 17 años, mi tía Gloria fue una de las pocas personas que se acercó de forma constante, que no solo me dijo que lo sentía mucho en el funeral, sino que además me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara. A esa edad uno no entiende del todo cómo funciona el chantaje emocional, pero sí reconoce cuando alguien le tiende una mano. En mi caso, esa mano parecía sincera. Yo me refugié en su casa, dormía en un pequeño cuarto de invitados lleno de cajas, y aunque al principio todo parecía un acto generoso, con el paso de los meses fui notando cómo esa generosidad venía con una especie de factura implícita: lavar los platos, hacer las compras, pagar parte de los servicios con lo poco que recibía de la pensión de orfandad. Nunca lo vi mal, porque en ese entonces pensaba que era justo, que al fin y al cabo ella me estaba ayudando. Años después, ya viviendo por mi cuenta y trabajando a medio tiempo para poder pagarme los estudios universitarios, mi relación con ella se había mantenido en términos cordiales. Nos veíamos de vez en cuando, nos mandábamos mensajes, y aunque la cercanía no era como antes, seguía siendo la única persona que, en teoría, me había mostrado cariño después de la muerte de mi mamá. Por eso, cuando se apareció un día en mi departamento con los ojos rojos, la cara desencajada y la voz temblorosa, diciendo que tenía cáncer y que le habían dado apenas unos meses de vida, toda mi coraza de desconfianza se desplomó. La tía Gloria me dijo, con lágrimas corriendo por su cara, que no sabía a quién acudir, que sus hermanos estaban pasando por situaciones difíciles, que sus hijos no podían ayudarla porque uno estaba desempleado y el otro recién había tenido un bebé, y que, por más vergüenza que le diera, me pedía a mí algo de dinero para un tratamiento urgente en una clínica privada. Fue en ese momento cuando sentí que el mundo se me vino encima, porque esa mujer no era cualquiera, era quien me había cobijado cuando más lo necesitaba. Recuerdo que traté de calmarla, de decirle que íbamos a buscar la mejor opción, que tal vez podíamos acudir a alguna institución pública o conseguir ayuda médica gratuita. Pero ella me respondió que ya lo había intentado todo, que la lista de espera era larguísima y que el tumor estaba avanzando rápido. Me dijo textualmente: si no me operan en 2 semanas, me voy a morir. No quiero morirme, no así, no sin poder conocer a mis nietos. En ese instante sentí un nudo en el estómago que no me dejó dormir por días. La sola idea de que esa mujer, que me cuidó cuando era un adolescente roto, estuviera por morir sin que yo pudiera hacer nada, me carcomía por dentro. Así que tomé la decisión de darle mis ahorros. No tenía mucho, pero era todo lo que había reunido en los últimos 3 años trabajando en cafeterías, dando clases particulares y haciendo malabares para pagarme el arriendo y los estudios. Le transferí casi todo lo que tenía. Me quedé con lo justo para sobrevivir un mes, y con eso en la cabeza me dije que después encontraría la forma de recuperar el ritmo. Los días siguientes fueron un torbellino de preocupación. Le escribía a diario para saber cómo iba, me contestaba con monosílabos, con frases que buscaban generar lástima pero que ya empezaban a sonar forzadas: el dolor es insoportable, no sé si voy a despertar mañana. Gracias por ser el único que no me dio la espalda. Nunca recibí una copia de su diagnóstico ni una foto de las recetas médicas. Yo tampoco las pedí, porque no creí que fuera necesario. ¿Cómo uno va a desconfiar de alguien que prácticamente fue su madre?
Un par de semanas después, ocurrió algo que lo cambió todo. Gloria me pidió ayuda para ordenar unas cajas que tenía acumuladas en su casa. Dijo que quería dejar sus cosas organizadas por si algo le pasaba. Fui con el corazón encogido, y mientras movía sus papeles de un lado a otro, encontré un sobre del hospital donde supuestamente la habían diagnosticado. Lo abrí sin pensar mucho, creyendo que encontraría algo que me ayudaría a entender mejor lo que estaba pasando, pero lo que leí fue otra cosa. El informe no hablaba de ningún cáncer. Era un chequeo general reciente, con todos los resultados dentro de los parámetros normales. Me detuve. Leí una vez más. Repetí la lectura. No había error. Todo estaba perfectamente bien. En ese momento, la sangre me hervía y al mismo tiempo me congelaba. La llamé, le mostré el papel, le pregunté si era el diagnóstico anterior al que me había contado. Su reacción fue inmediata y violenta, se puso roja, me arrebató el papel de las manos y empezó a gritarme que cómo me atrevía a revisar sus cosas sin permiso, que si pensaba que ella era una mentirosa, que eso no era del último chequeo. Su actitud fue tan escandalosa que supe, sin margen de duda, que algo no cuadraba. Las piezas empezaban a caer por su propio peso. Desde sus respuestas vagas hasta su rechazo a darme información médica, todo apuntaba a una mentira cuidadosamente construida. Pasé los días siguientes en estado de shock, preguntando a otros familiares sobre el supuesto diagnóstico, y lo que recibí fue una mezcla de evasivas, contradicciones y silencio. La confirmación llegó cuando uno de sus propios hijos, con quien tengo una relación más o menos cercana, me confesó que no había ningún cáncer, que su madre estaba pasando por un mal momento financiero y que había estado desesperada por conseguir dinero. Así me enteré de que mi tía Gloria, esa mujer a la que le di mi confianza, mis ahorros y hasta mi tiempo, había fingido estar muriéndose para manipularme emocionalmente y sacarme lo poco que tenía. Cuando la confronté con la verdad, lo admitió todo. Me dijo, sin un solo rastro de arrepentimiento, que lo hizo por necesidad, que pensó que no me haría daño si luego me lo devolvía y que yo ya era grande para entender que la familia a veces hace sacrificios. Y cuando le exigí que me devolviera el dinero, me respondió con una calma escalofriante, ya lo gasté. No tengo cómo devolvértelo. No sabía qué dolía más, la estafa, la traición o la frialdad con la que me miró mientras me decía que simplemente no había nada que pudiera hacer. Lo que no sabía ella, era que ahí acababa su teatro y comenzaba mi venganza. Actualización 1. Ha pasado apenas una semana desde que confronté a Gloria y descubrí, sin lugar a dudas, que todo lo que me había contado sobre su supuesta enfermedad terminal era una mentira construida con precisión quirúrgica, diseñada para conmover, manipular y desangrarme emocional y económicamente. Durante estos días he intentado ordenar el caos que dejó en mi cabeza, pero entre el enojo, la frustración y el asco que siento, también he tenido que enfrentarme a algo que me resulta incluso más hiriente que la estafa en sí. La reacción de mi familia. Porque si yo pensaba que lo peor ya había pasado al enterarme de la verdad, estaba terriblemente equivocado. Lo más asqueroso no fue la mentira, sino ver cómo el resto de los miembros de mi propia sangre decidieron cerrar filas para proteger a la mentirosa y voltearme la espalda como si yo fuera el monstruo. Lo primero que hice después de la confrontación fue alejarme. No podía estar cerca de Gloria sin sentir ganas de gritarle en la cara todo lo que me había hecho. Me llevé mis cosas de su casa, porque, en medio de todo este circo, había estado quedándome ahí un par de días por problemas con el arriendo de mi departamento, y regresé a dormir en el sofá de un amigo que, por suerte, me dio cobijo sin hacer preguntas. Desde ese momento, los mensajes empezaron a llegar. Uno tras otro. Algunos de mis primos, tías lejanas y hasta un tío con el que casi no hablo, comenzaron a enviarme textos preocupados en los que, lejos de mostrar interés por mi versión de los hechos, me reprochaban haber hecho sentir mal a Gloria, haber perdido el control, y sobre todo, haber sido cruel con una mujer que me crió como si fuera su hijo. La narrativa que ella estaba vendiendo era clara, yo, el ingrato sin corazón, la había acusado falsamente de ser una estafadora y la había agredido verbalmente sin razón.
Lo más surrealista fue recibir una nota de voz de una de mis primas mayores, una que, por cierto, no se dignó a visitarla ni una sola vez cuando supuestamente estaba al borde de la muerte, en la que me decía con un tono casi solemne que lo que yo estaba haciendo era repetir el patrón de rencor de tu madre, que siempre pensaba que todos querían joderla. Es decir, ahora no solo me estaban acusando a mí, sino también estaban reviviendo viejos resentimientos contra una mujer muerta que, por cierto, nunca hizo otra cosa que sacrificarse por todos. Escuchar esas palabras fue como si me escupieran en la cara. Era el colmo del cinismo, habían convertido a la víctima en el verdugo y a la mentirosa en mártir. Pero eso no fue lo único que me sacó de quicio. Al enterarse de que había descubierto la farsa, Gloria comenzó a moverse rápido. Llamó a varios familiares antes de que yo pudiera siquiera contar lo que había pasado y les narró su propia versión tergiversada de los hechos. En su relato, ella no fingió estar enferma, no. Según ella, lo que hizo fue pedir ayuda porque estaba muy afectada emocionalmente y se había malinterpretado todo. Me dejó como un exagerado que entendió mal las cosas y que, por algún motivo retorcido, la quería hacer quedar mal ante todos. Incluso llegó a decir que yo había revisado sus cosas sin permiso, que me metí a hurgar entre sus papeles como un ladrón, y que después la enfrenté con una actitud violenta y humillante. Yo me quedé perplejo. Me preguntaba si realmente esa mujer creía sus propias mentiras o si simplemente había perfeccionado tanto el arte de la manipulación que podía armar una historia nueva en cuestión de minutos y venderla como verdad absoluta. Intenté hablar con algunos de los miembros de la familia que consideraba más razonables. Pensé que, si les explicaba lo que había pasado, si les mostraba incluso el papel médico que encontré, entenderían que yo no estaba actuando por capricho. Pero me topé con un muro. Todos me decían lo mismo, con ligeras variaciones, que entendían mi molestia, que probablemente Gloria había cometido un error, pero que al final del día es familia y que no vale la pena arruinar vínculos por dinero. Hubo uno que incluso me dijo que estaba actuando como un capitalista sin alma, como si reclamar los ahorros que construí durante años con trabajo duro fuera algo sucio o vergonzoso. Yo no sabía si reír o llorar. ¿Desde cuándo pedir justicia se convirtió en un pecado? Lo que más me dolió fue ver cómo algunos familiares empezaron a decir, por lo bajo, que yo estaba desequilibrado y que esto era una excusa para llamar la atención. Llegaron a insinuar que estaba usando la situación para victimizarme, que todo era una excusa para hacerme el mártir y provocar lástima. El nivel de descaro era tal que hasta me pregunté si estaban hablando de mí o si se habían metido en una telenovela. Cada frase que escuchaba era como una puñalada más. Me robaban, me mentían, y encima querían hacerme sentir culpable por haber tenido el valor de levantar la voz. Hasta ahora, no he recibido ni un solo peso de vuelta. Cuando le dije a Gloria que, al menos, me devolviera algo para poder pagar la universidad este semestre, me respondió sin vergüenza que en este momento no puede y que yo debería tener paciencia. Porque las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. No hubo disculpa, ni siquiera una promesa concreta. Solo excusas baratas y un tono condescendiente que me sacó de mis casillas. Me habló como si yo fuera un niño berrinchudo que no entiende cómo funciona el mundo, cuando en realidad, quien ha vivido como una parásita emocional toda su vida es ella. A estas alturas, ya no me queda la menor duda de que Gloria es una experta en manipular. Ha convertido su historia en un espectáculo donde ella siempre es la víctima. Y lo peor es que el resto de la familia le aplaude el acto como si fuera una actriz de teatro premiada. Lo que no saben, o fingen no saber, es que yo ya no estoy dispuesto a quedarme callado. No me importa si me llaman insensible, desagradecido o egoísta. Lo que hizo no tiene perdón y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que pague, aunque sea con la vergüenza pública y el repudio de quienes no pueden seguir ignorando la verdad. Esta historia no se termina aquí. Lo juro por lo que me queda de dignidad. Si Gloria pensó que podía robarme, mentirme, manchar mi nombre y salirse con la suya, no tiene ni idea de lo que acaba de desatar. Actualización 2. 3 semanas han pasado desde que todo estalló, y cada día que pasa me convenzo más de que lo que hizo Gloria no fue un acto desesperado producto del agobio financiero, como intentó disfrazarlo al principio.
sino una jugada cuidadosamente planeada por alguien que lleva años perfeccionando el arte de manipular sin remordimientos. Lo que al inicio pensé que era una traición impulsiva, fruto de una situación límite, ahora lo veo con la claridad cruda de los hechos, no fue un accidente emocional, fue una estafa deliberada. La forma en que tejió toda su historia, el modo en que utilizó su supuesto diagnóstico para quebrarme emocionalmente y el cinismo con el que después sostuvo su mentira frente a toda la familia. Solo puede venir de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y aún con todas las cartas sobre la mesa, la más jodida realidad es que, para la mayoría, sigo siendo yo el villano del cuento. Durante estos días he recopilado todo lo que he podido como evidencia, porque si algo me quedó claro después del primer encontronazo es que con esta gente no se razona, se documenta, se expone y se les obliga a rendir cuentas. Me senté a escarbar en los mensajes de texto, busqué capturas de nuestras conversaciones, revisé audios donde Gloria hablaba abiertamente sobre su operación urgente y el tratamiento que no podía esperar. No sé cuánto valor tendrán legalmente, pero cada archivo que guardo es también una especie de ancla, una forma de mantenerme conectado a la verdad para no permitir que me reescriban la historia. Porque eso es lo que están intentando, borrar los hechos y pintar una versión en la que yo soy un ingrato malagradecido que le negó compasión a su tía enferma, cuando en realidad fui el único pendejo que creyó en ella. Uno de los golpes más duros que recibí en estos días vino de parte de alguien que nunca pensé que se pondría en su bando, mi padre. Y es irónico, porque él ha estado ausente de mi vida casi tanto como ha estado presente en la suya, pero cuando se enteró de todo este embrollo, me llamó para decirme que debía dejar pasar las cosas. Que no valía la pena fracturar la familia por dinero, y que lo mejor sería hablar con Gloria en buenos términos y buscar una solución entre todos, como adultos. Escuchar esas palabras me dejó congelado. Le pregunté, con el corazón en la garganta y la voz contenida, si de verdad pensaba que yo estaba exagerando, si no le parecía enfermizo fingir estar muriéndose para sacarle plata a alguien que te quiere. Su respuesta fue aún más desconcertante: a veces la gente hace cosas desesperadas cuando siente que nadie la ayuda. Tal vez tú fuiste la única persona que realmente pudo hacer algo por ella, y eso fue lo que te tocó. En ese momento supe que no contaba con él. No solo no me apoyaba, sino que había normalizado la manipulación de una manera tan retorcida que me daban ganas de gritarle por teléfono. No lo hice. Simplemente colgué, sabiendo que esa conversación no tenía salvación. Mientras tanto, Gloria continúa con su papel de mártir ante el resto del mundo. Publica frases lastimeras en redes sociales, habla de la soledad de los malentendidos, hace visitas cordiales a familiares para llorarles un poco y recordarles cuánto ha sufrido. Es un guión que domina a la perfección. Y aunque algunos ya han empezado a sospechar que hay algo más detrás de su victimismo constante, nadie se atreve a decirlo en voz alta. Es más fácil seguir fingiendo que nada grave ocurrió que enfrentarse al peso de reconocer que fueron parte, por acción u omisión, de una estafa a un miembro de su propia familia. Uno de mis primos, el único que hasta ahora ha mostrado un mínimo de empatía, me dijo en confianza que Gloria está más nerviosa de lo que aparenta. Según él, hace poco recibió una carta de una entidad financiera notificándole un posible embargo por una deuda atrasada. Eso explicaría la urgencia con la que inventó su enfermedad: necesitaba dinero rápido para evitar que le quitaran lo poco que le queda. Pero eso no la justifica. No la exime. No la convierte en víctima. Solo reafirma que es una persona capaz de cruzar todos los límites con tal de salvar su pellejo. Y lo más jodido es que nunca pensó en lo que eso significaba para mí, en cómo me dejó al borde de abandonar mis estudios, con cuentas por pagar y una frustración que no se apaga ni con el paso de los días. Después de mucho pensarlo, decidí hablar con un abogado. No tengo muchas esperanzas en que la justicia actúe con rapidez, mucho menos en un país donde este tipo de casos se consideran conflictos familiares que rara vez se llevan a juicio. Pero necesitaba saber si al menos había una vía legal, algo que pudiera usar como presión. Le mostré todas las capturas, los mensajes, la evidencia. El abogado me escuchó con atención, revisó los documentos y, tras unos minutos de silencio, me dijo que el caso era complicado pero no imposible. Que si se podía probar la intención de engaño, es decir,
que ella sabía que no estaba enferma cuando pidió el dinero, podría configurarse un fraude. Me advirtió que el camino sería largo, que probablemente costaría más de lo que podría recuperar, pero que si estaba decidido a pelear, él me acompañaría. Salí de esa oficina con un nudo en el estómago, pero también con una chispa encendida. Porque en medio de todo este desastre, lo que más me dolía no era el dinero perdido, ni la traición, ni siquiera el rechazo de mi familia, era la sensación de impotencia. El vacío de ver que alguien puede arruinarte la vida con una mentira y encima quedar como la buena de la película. Si tengo que pasar meses litigando para que esa mujer enfrente alguna consecuencia, lo haré. Si tengo que soportar que me sigan llamando el ingrato, lo aguanto. Pero no voy a dejar que esta historia quede impune. Gloria me robó más que dinero. Me robó la confianza, la estabilidad emocional, la imagen de familia que durante años intenté conservar a pesar de todo. Lo que ella no sabe es que, al hacerlo, también me liberó de cualquier obligación moral hacia ella y hacia todos los que la protegen. No hay marcha atrás. Esto ya no se trata solo de justicia, es algo personal. Y no voy a parar hasta que pague, hasta que todos vean quién es realmente. Porque si ella se atrevió a jugar con mi compasión, entonces que se prepare para conocer mi rabia. Actualización 3. Un mes exacto ha transcurrido desde que decidí acudir a un abogado para poner en marcha una denuncia formal por fraude, y aunque sabía que el proceso sería lento, burocrático y mentalmente agotador, no estaba preparado para el nivel de resistencia, cinismo y sabotaje emocional al que me vería sometido por parte de mi propia familia. La mayoría de ellos, en lugar de mostrar la más mínima apertura para entender lo que ocurrió o al menos guardar silencio si no tenían nada útil que decir, han optado por actuar como si el verdadero crimen fuera que yo me atrevía a denunciar a Gloria y no el hecho de que ella fingiera tener una enfermedad terminal para vaciarme los bolsillos. No sé si es miedo, estupidez o simplemente costumbre de encubrir las porquerías de los suyos, pero han creado una especie de pacto tácito de negación. Una conspiración de hipocresía donde la verdad no importa si incomoda a la narrativa de la familia unida ante las dificultades. En este último mes he tenido que enfrentar no solo el proceso legal, que de por sí implica tiempo, esfuerzo y una cantidad absurda de papeleo para algo que en un país medianamente funcional se resolvería con una simple declaración de hechos y un par de documentos, sino también el desgaste emocional que implica tener que demostrar, una y otra vez, que no estoy loco, que no estoy inventando nada, que no estoy exagerando. He pasado horas recolectando pruebas, organizando los mensajes, explicando al abogado cada contexto, cada frase, cada paso que me llevó hasta el momento en que le transferí mi dinero a Gloria. Él ha sido honesto conmigo desde el principio, no hay garantía de que logremos recuperar el dinero, mucho menos de que ella termine enfrentando consecuencias penales, pero el objetivo ahora es, al menos, lograr que quede un precedente. Una denuncia formal que, si bien no la llevará a prisión, la obligará a enfrentar un proceso legal, a presentarse, a dar explicaciones, y con suerte, a pagarme aunque sea una parte. Y a pesar de que esa posibilidad aún se ve lejana, lo que me mantiene firme es la idea de que alguien como ella no puede seguir saliéndose con la suya. Porque lo que hizo no fue un simple malentendido o una exageración emocional. Fue una estafa emocional con premeditación, alevosía y un sentido de impunidad tan arrogante que ni siquiera tuvo la decencia de pedir disculpas sinceras cuando fue descubierta. Lo único que salió de su boca después de que la confronté fue una justificación barata, una frase que hasta hoy resuena en mi cabeza como un eco podrido: tú tenías el dinero y yo lo necesitaba más. No lo hice por maldad. Esa fue su manera de limpiar su conciencia. Y lo más jodido es que muchos de los que la rodean han adoptado esa misma frase como mantra, como si fuera una excusa válida para cualquier tipo de atropello, siempre y cuando venga envuelto en el lazo de la necesidad. En estas semanas, Gloria no se ha quedado de brazos cruzados. Está actuando. Se pasea por las casas de mis familiares con su cara de falsa resignación, diciendo que está profundamente herida por mis acciones, que no entiende cómo su propio sobrino, el mismo al que crió con amor, puede querer verla tras las rejas por un malentendido. Ha llegado incluso a insinuar que mi verdadero problema no es el dinero, sino un supuesto resentimiento guardado por años. Dice que yo siempre me sentí menospreciado,
que nunca superé la muerte de mi madre, y que por eso ahora la quiero destruir a ella, como si fuera una especie de chivo expiatorio emocional. Escuchar estas cosas, que me llegan por terceros, es una mezcla de risa amarga y rabia pura. Porque no solo me robó, sino que además ha decidido reconstruir mi historia desde su propia distorsión, borrando todo rastro de culpa y atribuyéndome a mí la oscuridad que ella misma genera. A estas alturas, sé que no puedo contar con nadie dentro de la familia para respaldarme legalmente. Intenté hablar con una tía que presenció parte del proceso, una que sabía que Gloria no tenía ninguna enfermedad porque en varias ocasiones la acompañó al médico por otros temas. Le pedí, casi suplicando, que declarara ante el abogado, que diera su testimonio aunque fuera de forma anónima. Su respuesta fue tajante: yo no quiero meterme. No quiero tener problemas con Gloria. Esa fue la frase que lo resumió todo. El miedo. La cobardía. La incapacidad de estas personas para mirar de frente y decir la verdad cuando ésta les exige incomodarse. Nadie quiere meterse, pero todos opinan, todos juzgan, todos se sienten con el derecho de decirme cómo debo actuar, cómo debo sentirme, y hasta qué tanto debería dolerme la estafa. Como si existiera una medida estándar para eso. A pesar del abandono familiar, he sentido cierto alivio al contar con el apoyo de un par de amigos que han estado a mi lado de forma silenciosa pero firme. Son ellos los que me han acompañado a las citas con el abogado, los que me han prestado algo de dinero para poder subsistir este mes sin tener que dejar los estudios. Y los que me han recordado que no estoy loco por exigir justicia. A veces me cuesta aceptar la ayuda, me siento avergonzado, impotente, pero también entiendo que la única forma de atravesar esta mierda sin perder la cordura es aceptar que sí, que fui víctima de una jugada sucia. Y que ahora necesito todo el respaldo posible para no dejarme aplastar. En cuanto a Gloria, sé que está nerviosa. Me lo dijo un primo, el único que no ha adoptado una posición agresiva contra mí. Me contó que ella está consultando a un abogado propio porque ya le llegó una notificación inicial de la denuncia. No lo ha dicho abiertamente, pero su actitud cambió. Ya no se muestra tan desafiante, ya no anda con ese aire de superioridad. Ahora habla de mí con lástima, como si estuviera preocupada por mi salud mental, como si de verdad creyera que todo esto no es más que un desvarío de un joven dolido. Lo que ella no entiende es que esta vez no pienso detenerme. Ya no hay espacio para reconciliaciones forzadas ni para conversaciones cargadas de hipocresía. Lo que empezó como una mentira para sacar ventaja se convirtió en una guerra, y yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Porque si hay algo que me quedó claro es que esta familia no tiene memoria para lo bueno, pero sí un estómago gigantesco para tragarse cualquier porquería siempre y cuando no los obligue a mirar hacia adentro. No sé cuánto tiempo tomará este proceso, ni cuántas puertas más me cerrarán en la cara. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que esto quede como otra historia más de abuso familiar que se barre debajo de la alfombra con un no hablemos más del tema. Gloria cruzó una línea que no tiene regreso. Y aunque la justicia tarde, aunque el dinero no regrese, aunque me quede solo en esto, yo ya tomé una decisión. La voy a arrastrar con su propia mentira hasta que no le quede ni una esquina limpia donde esconderse. Actualización 4. Han transcurrido 7 semanas desde que comencé el proceso legal contra Gloria, y si bien durante los primeros días la sensación predominante era el cansancio. El agobio de tener que justificar cada una de mis decisiones y la soledad aplastante de estar enfrentado no solo a una estafadora sino también a una familia entera decidida a protegerla. Hoy las cosas han empezado a girar, y no porque la justicia se haya movido con la eficacia que uno esperaría, porque no lo ha hecho, sino porque finalmente ocurrió algo que le dio a mi historia una visibilidad que ninguno de ellos esperaba, y que dejó a Gloria al descubierto de una forma que ni su cinismo habitual pudo esquivar. Todo comenzó hace unas semanas cuando, en una conversación que tuve con uno de mis amigos más cercanos, le confesé que me sentía atrapado. Le dije, con el pecho lleno de frustración, que ya no sabía qué hacer para que la gente entendiera lo que estaba viviendo, que estaba harto de ser el malo de una historia que ni siquiera inventé, y que por más que contara los hechos. La versión que circulaba era la que Gloria había sembrado desde el inicio, la de una mujer enferma vilmente atacada por su sobrino desagradecido. Fue él quien me sugirió que hablara con un conocido suyo,
un periodista local que trabaja para un medio digital pequeño, de esos que hacen investigaciones independientes y denuncias ciudadanas. Me dijo que, si contaba mi historia de forma anónima, tal vez podría generar algo de presión o, al menos, recuperar el control de la narrativa. Al principio dudé. No me gusta la exposición. No quería volverme un espectáculo. Pero luego lo pensé bien. Gloria había arrastrado mi nombre por el lodo, había hecho circular chismes sobre mí, había manipulado a la familia entera para presentarme como un maldito monstruo, así que decidí hacerlo. No para vengarme, sino para recuperar algo de dignidad. Me reuní con el periodista en un café, le conté todo con lujo de detalles, le mostré pruebas, capturas de mensajes, los registros de las transferencias bancarias, incluso el informe médico que encontré entre sus cosas. Él me escuchó en silencio durante más de una hora, tomó notas, me hizo preguntas claras y sin adornos, y al final me dijo que mi historia era fuerte, que tenía sustancia. Que no era una simple anécdota familiar sino un reflejo de algo mucho más común de lo que pensamos, el uso del chantaje emocional y la victimización dentro de las dinámicas familiares como mecanismo de abuso encubierto. Acordamos que se publicaría como una denuncia anónima, sin nombres reales, sin fotos, pero con todos los elementos necesarios para que el mensaje fuera claro. Una semana después, el artículo estaba publicado. No se volvió viral, no generó una tormenta de reacciones, pero sí alcanzó a un número suficiente de personas como para que la noticia le llegara a la familia. Uno de mis primos fue quien envió el enlace al grupo de WhatsApp que compartimos con varios parientes, preguntando si esto tenía que ver con lo de Gloria. Lo siguiente fue una avalancha de caos. Mi celular no paró de sonar durante horas. Recibí llamadas, mensajes, audios cargados de indignación, reproches y amenazas veladas. Algunos me acusaron de exponer asuntos familiares ante extraños, de querer destruir a Gloria públicamente, y hasta uno de mis tíos, que vive en otra ciudad y que jamás me llamó para preguntarme si estaba bien, se dignó a escribirme para decirme que lo mío era una traición imperdonable. Para ellos, lo más grave no era la mentira de Gloria, ni el fraude, ni el daño causado, sino que yo me atreviera a romper el pacto de silencio. Porque en esta familia, el mayor pecado no es robar o mentir, sino hablar de ello en voz alta. Gloria, por su parte, no tardó en reaccionar. Me mandó un mensaje largo, rebosante de ese tono pasivo-agresivo que también domina, donde decía que se sentía devastada por mi campaña de desprestigio, que nunca pensó que yo llegaría tan lejos, y que ahora, gracias a mi inmadurez, todo el mundo la estaba mirando con lástima y desconfianza. Me dijo que estaba dispuesta a perdonarme si retiraba la denuncia y dejaba las cosas como estaban. Al leer ese mensaje, me quedé paralizado por unos segundos. ¿Perdonarme? ¿Ella, a mí? Después de inventar un cáncer, vaciarme los ahorros y destruir mi reputación. Fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que no estaba tratando con una persona confundida o arrepentida, sino con alguien profundamente narcisista, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Acostumbrada a salirse con la suya manipulando la culpa y el miedo ajeno. Decidí no contestarle. No había nada que decirle. Lo que sí hice fue reenviar su mensaje al abogado, que ya había estado recopilando todo para presentar un informe más sólido ante la fiscalía. Me dijo que ese tipo de comunicaciones servían, no como prueba principal, pero sí como respaldo de la intención clara de evadir responsabilidades mientras se ejercía presión emocional sobre la víctima. De alguna forma, la propia Gloria estaba cavando más hondo su tumba legal, y ni siquiera se daba cuenta. O peor aún, lo sabía, pero estaba tan convencida de que nadie se atrevería a llegar hasta el final, que seguía actuando como si todo esto fuera una simple pelea familiar que se podía enterrar con el tiempo y el silencio. Lo que ha cambiado desde la publicación del artículo es que, por primera vez, el relato no está completamente a su favor. Aunque muchos parientes siguen del lado de ella, ya no lo hacen con la misma fuerza. Algunos han empezado a guardar silencio. Otros me han escrito en privado para decirme que, aunque no quieren tomar partido, comprenden por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Incluso una tía que había sido muy crítica conmigo me mandó un mensaje breve, sin disculpas, pero con una frase que me dejó pensando:
Gloria tiene que rendir cuentas por lo que hizo. Lamento no haberlo visto antes. No sé si es sincero o si simplemente intenta cubrirse por si esto termina escalando, pero por primera vez sentí que algo comenzaba a romperse en esa muralla de complicidad. Mi intención nunca fue destruir a Gloria. Lo único que quise desde el principio fue que reconociera lo que hizo, que me devolviera lo que me quitó, que asumiera su responsabilidad como adulta. Pero como no quiso hacerlo por las buenas, como eligió el camino del cinismo y la manipulación, entonces va a enfrentarse a las consecuencias. Ya no hay marcha atrás. Y si pensó que podía usar mi silencio como escudo, hoy sabe que se equivocó. Que cada mentira que diga, cada intento de victimizarse, será una piedra más sobre la estructura podrida que construyó. Una que, tarde o temprano, va a derrumbarse con todo el peso de la verdad. Lo más triste de todo esto es que, aunque el proceso avanza y la verdad empieza a salir a la superficie, yo no siento ninguna victoria. No hay satisfacción. No hay alivio. Solo una profunda decepción que no deja de doler. Porque lo que se rompió no fue solo una relación familiar, sino también la idea de que uno puede confiar en quien llama familia sin tener que estar todo el tiempo cuidándose la espalda. Ahora sé que en mi caso eso no es posible. Y aunque me cueste, estoy aprendiendo a vivir con esa certeza. Actualización final. Han pasado ya 3 meses desde que esta historia comenzó a desmoronarse, desde que vi con mis propios ojos que todo lo que mi tía Gloria había dicho sobre su supuesta enfermedad terminal era una fabricación deliberada. Meticulosamente construida para generar lástima, presión emocional y, al final, servirse de mi confianza como quien mete la mano en una billetera abierta. En este punto, no queda nada del vínculo que una vez tuvimos. No hay rastro de aquella relación que alguna vez me hizo verla como una figura casi materna después de la muerte de mi madre. Todo eso fue arrasado por la podredumbre de su mentira. Y aunque muchos insisten en que la familia está por encima de los errores o que uno no puede vivir en el rencor, la realidad es que hay traiciones tan profundas que te transforman, que te cortan de raíz cualquier impulso de reconciliación. Y en mi caso, ese corte fue definitivo. Lo último que ocurrió marcó el cierre formal de esta etapa, aunque no sé si llamarlo justicia o simplemente un respiro legal. Después de semanas de evasivas, manipulaciones emocionales y una postura desafiante que empezó a resquebrajarse con el artículo que se publicó sobre su fraude, Gloria finalmente accedió a sentarse a hablar frente a un notario con la presencia de su abogado y el mío. No lo hizo por voluntad propia, por conciencia o por decencia, sino porque el temor a enfrentar una demanda más estructurada, que ya estaba tomando forma y que tenía potencial de escalar en el ámbito civil. Comenzó a presionarla por donde más le duele, su reputación. Aunque la denuncia penal aún no se había resuelto, y probablemente nunca lo haría con la contundencia que uno quisiera, porque el sistema judicial tiende a dormirse en estos casos. El simple hecho de saber que podía haber consecuencias reales, que sus acciones podrían dejar un registro público, la empujó a tomar una decisión. Durante esa reunión, que fue una de las experiencias más frías y tensas que he vivido, Gloria apareció con una actitud tan forzada que resultaba ofensiva. Entró con los hombros caídos, con esa máscara de falsa fragilidad que siempre usa cuando quiere aparentar que está siendo maltratada por el mundo. Habló en voz baja, con frases entrecortadas, lanzando miradas hacia su abogado como esperando que él la defendiera incluso cuando nadie la estaba atacando. En ningún momento me miró directamente a los ojos, ni cuando el notario comenzó a leer el documento que habían preparado, ni cuando se le pidió que confirmara su voluntad de firmar. Era evidente que lo que más le molestaba no era haberme estafado, sino tener que formalizar un compromiso que la obligara a enfrentar, aunque fuera mínimamente, las consecuencias de lo que había hecho. El acuerdo estipula que me devolverá el dinero en cuotas mensuales durante un periodo de 24 meses. Es una cantidad irrisoria comparada con lo que perdí si se suman los intereses, los gastos legales, el desgaste emocional y el tiempo que dejé de trabajar para resolver este desastre. Pero al menos es una forma de dejar constancia, de crear un precedente, de hacerle entender que no puede joder a las personas y luego simplemente desaparecer con una disculpa a medias. Firmó con la mano temblorosa, más por el enojo de tener que rendirse que por arrepentimiento, y luego se levantó como si no quisiera pasar un segundo más en ese lugar.
Al salir, su abogado, que por cierto, fue mucho más decente que ella, se me acercó para decirme que esperaba que con esto pudiéramos pasar página. No le respondí. No porque fuera grosero, sino porque no hay página que se pueda pasar cuando uno escribe su historia con traición. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de Gloria directamente. Los pagos comenzaron, puntuales pero mínimos. Imagino que lo hace más por miedo a que le embarguen algo que por voluntad real. Algunos miembros de la familia, por supuesto, continúan en su papel de conciliadores forzados, diciendo que ahora que todo está arreglado debería dejar de hablar del tema, que es mejor mirar hacia adelante y recuperar los lazos. No me sorprende. Para ellos, mientras no haya escándalo y las cosas se vean bien por fuera, todo está perdonado. El contenido no importa. La verdad no importa. Solo las apariencias. No he contestado sus mensajes. No he asistido a reuniones familiares. He preferido el silencio y el distanciamiento como forma de protegerme. Porque la verdad es que, después de todo esto, me resulta imposible sentarme en la misma mesa con gente que justificó un engaño de esa magnitud, que decidió mirar hacia otro lado cuando yo más necesitaba apoyo. Que me tachó de egoísta, exagerado y enfermo por el simple hecho de exigir que se hiciera justicia. No hay cena, no hay disculpa, no hay abrazo que repare ese abandono. Lo que hicieron fue tan cobarde como el propio fraude de Gloria. Quizás incluso peor, porque al menos ella no escondió su intención, robó, mintió, manipuló, sí, pero de frente. Ellos, en cambio, lo hicieron con la máscara de la neutralidad, con la frase miserable de no me quiero meter, que en contextos así es una forma más elegante de decir no me importa lo que te pase mientras no me afecte. Hoy sigo con mis estudios, retomando de a poco el ritmo que esta tormenta me arrebató durante meses. Sigo trabajando y reconstruyendo mi vida económica con lo poco que tengo, sin esperar milagros ni reconciliaciones. He aprendido a moverme sin la red de una familia que creí sólida, y aunque el camino ha sido duro, hay una sensación extraña de libertad en saber exactamente con quién cuento y con quién no. Las máscaras se cayeron, y por más doloroso que haya sido, esa claridad me permite vivir sin falsas expectativas. Gloria no irá a la cárcel. No será expuesta en televisión ni perderá todo lo que tiene. Pero lo que sí perdió, y eso no hay acuerdo legal que lo repare, fue la única persona que la vio como algo más que una actriz mediocre en un drama barato. Yo la vi como tía, como refugio, como figura materna, y me pagó con una puñalada que jamás voy a olvidar. Y aunque el mundo le siga creyendo su actuación, yo sé la verdad. Y vivir con esa verdad, sin callarla, sin tragarme más culpas que no me corresponden, es mi forma de vengarme. Porque si alguna vez creyó que podía fingir su muerte para salvarse, ahora sabrá lo que es vivir con una reputación que no podrá revivir jamás.